Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de repaso informativo de todas las noticias de última hora y de poner el foco un día más en el conflicto que sigue teniendo lugar en Israel. Están llevando a cabo una redada este miércoles contra militantes de Hamas en el hospital Al-Shifa, instándoles a rendirse mientras miles de civiles palestinos aún se refugian dentro del hospital más grande de la Franja de Gaza. El director general del Ministerio de Salud ha dicho que las fuerzas israelíes habían atacado el lado occidental del complejo con grandes explosiones y que además ha entrado polvo en las zonas donde se encuentran. Horas más tarde, además, ha dicho que el ejército ahora está en el sótano y registrando tanto los sótanos como dentro del complejo, disparando y llevando a cabo bombardeos. De hecho, un funcionario del Ministerio de Salud dice que los tanques han entrado en el complejo hospitalario de Shifa. Hablamos también del ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, que ha asegurado este miércoles que la ofensiva militar dentro de la franja no se va a detener hasta que Israel haya logrado sus dos misiones: destruir a Hamas y devolver los rehenes a sus familias. Además, el ministro ha informado al coordinador sobre los acontecimientos operativos a medida que las tropas israelíes avanzan en Gaza y atacan la infraestructura terrorista de Hamas. Seguimos con la actualidad. Israel ha acordado la entrada de combustible en Gaza por primera vez desde los ataques. El combustible que Israel va a permitir entrar en Gaza representa una fracción de las necesidades humanitarias de combustible, según dice la ONU. Mientras tanto, sigue prohibida la entrada para cualquier otro uso, incluido el funcionamiento de generadores en hospitales y en instalaciones de agua y saneamiento. Ponemos el foco también en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha criticado a su homólogo canadiense, Justin Trudeau, después de que este hiciera un llamamiento al gobierno israelí para ejercer la máxima moderación en sus operaciones militares y evitar así la muerte de mujeres y niños en la franja de Gaza. Dice Netanyahu que no es Israel el que está atacando deliberadamente a los civiles, sino Hamas, el que ha decapitado, quemado y masacrado a civiles en los peores horrores perpetrados contra los judíos desde el Holocausto. Pendientes también de Estados Unidos, con el Pentágono, que ha aumentado silenciosamente la ayuda militar a Israel, cumpliendo solicitudes que incluyen más misiles guiados por láser para su flota de cañoneras Apache, así como proyectiles de 155 milímetros, dispositivos de visión nocturna, municiones, rompebúnkeres y nuevos vehículos militares, según una lista interna del Departamento de Defensa. Este suministro se extiende más allá de la bien publicitada provisión de interceptores de la cúpula de hierro y bombas inteligentes de Boeing. Continúa incluso cuando los funcionarios de la administración de Biden advierten cada vez más a Israel sobre la necesidad de evitar víctimas civiles. Seguimos hablando de Estados Unidos, que ha emitido una nueva exención de 120 días que permitirá a Irak pagar a Irán por electricidad, según han dicho los funcionarios estadounidenses, subrayando que Teherán solo podrá utilizar los fondos para el comercio humanitario y buscando mitigar las críticas por dar este dinero a Irán. Los funcionarios estadounidenses han dicho que la exención era idéntica a una que tuvo lugar en julio por primera vez, que permitía a Irak no solo realizar pagos a cuentas iraníes restringidas, sino también que los fondos fueran enviados a cuentas igualmente restringidas en terceros países. La administración Biden dice que existe un proceso de investigación exhaustivo para garantizar que cualquier dinero liberado se utilice exclusivamente para las necesidades humanitarias y no sancionables a Irán, pero los críticos dicen que el dinero es fungible y que este fondo, por muy examinado que sea, va a liberar otros fondos que pueden usarse para actividades malignas. Es seguro que esta medida va a enfurecer a muchos en Washington, especialmente en un momento en que las tropas estadounidenses en Irak y en Siria están siendo atacadas por grupos respaldados por Irán. Seguimos hablando de Estados Unidos, que ha dicho este martes que tiene información de inteligencia no especificada de que Hamas y la Yihad Islámica Palestina utilizan algunos hospitales en la franja de Gaza y túneles debajo de ellos para esconderse y apoyar sus operaciones militares y mantener rehenes. Esto es lo que ha dicho John Kirby, afirmando que Estados Unidos, eso sí, no apoya los ataques contra hospitales. Dice que tampoco quieren ver un tiroteo en un hospital donde personas inocentes, personas indefensas y enfermas simplemente están intentando obtener la atención médica que merecen. Y volvemos a hablar de Irán. Según la CNN, mediante algunos funcionarios israelíes, han tenido acceso a un documento recuperado de una computadora dentro de una camioneta de Hamas que estaba fuera de Gaza, que muestra a un comandante militar de Hamas solicitando una beca para que los agentes estudiaran ingeniería física y tecnología en las universidades de Irán. Si bien es conocido el apoyo que Irán brinda, tanto financiero como militar, a Hamas, hay funcionarios israelíes y algunos exfuncionarios de inteligencia estadounidense que dicen que este documento es una evidencia de que en el periodo previo al ataque del 7 de octubre contra el sur de Israel, Irán estaba buscando brindar capacitación técnica que ayudaría a Hamas en el propio armamento. De hecho, el gobierno de Israel se ha negado a hacer comentarios sobre el documento, aunque sí que hay fuentes que están confirmando la autenticidad de estos antecedentes. Dicen que es un ejemplo, es una pieza más de un elaborado rompecabezas de una profunda infraestructura de construcción, apoyo, financiación y entrenamiento de representantes terroristas por parte del régimen iraní en todo el mundo y específicamente en la franja de Gaza.
Vamos con reacciones. En este caso, el responsable de asuntos humanitarios en la ONU ha dicho este miércoles que está horrorizado por la operación militar de Israel en el hospital Al-Shifa, el mayor de la Franja de Gaza, como parte de su guerra contra el movimiento de Hamas. En declaraciones de Martin Griffiths, jefe de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, dice que está horrorizado por las informaciones acerca de operaciones militares en el hospital Al-Shifa de Gaza. La protección de los recién nacidos, los pacientes, el personal médico y todos los civiles deben primar sobre todas las demás cuestiones. Esto es lo que dice Martin Griffiths. Pendientes también de Reino Unido, la controvertida política de deportar a solicitantes de asilo a Ruanda es ilegal. Esto es lo que ha dictaminado el tribunal más alto del país, dejando por los suelos el plan emblemático del primer ministro Rishi Sunak para frenar las llegadas a través del canal en pequeñas embarcaciones. La decisión del Tribunal Supremo de este miércoles es una gran vergüenza para el gobierno conservador y extingue la esperanza de que Sunak pueda cumplir el pilar central de su dura reforma de la inmigración. El llamamiento de Sunak a detener los barcos se centraba en impedir que los solicitantes de asilo viajaran a Reino Unido a través del Canal de la Mancha desde Francia, y es una de las 5 promesas clave por las que ha pedido a los votantes que le juzguen. Precisamente una de las cuestiones que le achacaba ayer Suella Braverman, la ministra de Interior, que ha sido despedida en las últimas horas. Hablamos también de China. El presidente Xi Jinping ha iniciado su primera visita a Estados Unidos en 6 años, después de que Biden dijera que su objetivo era restablecer las comunicaciones normales con Pekín. Realiza su primera visita a Estados Unidos desde 2017 y tiene previsto reunirse con Biden en un lugar que, como se pueden imaginar, no ha sido revelado, en el área de la bahía de San Francisco, este mismo miércoles. Esta cumbre va a ser la primera reunión cara a cara entre los líderes de Estados Unidos y China en un año, y los funcionarios estadounidenses la han presentado como una oportunidad para reducir la fricción en lo que muchos ven como la rivalidad más peligrosa del mundo. Un par de horas antes de la llegada de Xi Jinping a San Francisco, ha hablado el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken. Se ha dirigido a los ministros de los 21 miembros de la PEC en la Cumbre Económica de Asia-Pacífico, donde ha dicho que cree que en una región donde las economías sean libres de elegir su propio camino, donde los bienes, las ideas y las personas fluyan legalmente y libremente, apuesta de alguna manera a las críticas que en los últimos años ha dirigido a Pekín, en las que le acusaba de intimidar a los países más pequeños del Indo-Pacífico. Washington destaca que esta cumbre llega en un momento de gran incertidumbre y desafíos para la región. Apunta además a las crecientes tensiones geopolíticas, las frágiles cadenas de suministro y cómo siguen empeorando, según ellos, la crisis climática. Y volvemos a Estados Unidos. Los representantes, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado a última hora del martes un proyecto de ley de gasto temporal que evitaría un cierre del gobierno, con un amplio apoyo de legisladores de ambos partidos. Ampliaría la financiación gubernamental hasta mediados de enero. Ahora se dirige al Senado, donde los líderes demócratas y republicanos ya han expresado su apoyo. Para evitar un cierre, el Senado y la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, deben promulgar una legislación que el presidente Biden pueda promulgar antes de que expire el financiamiento actual para las agencias federales a la medianoche del viernes 17 de noviembre. Una votación que ha salido con 336 votos a favor y 95 en contra. Mike Johnson, quien enfrentó la oposición de algunos de sus compañeros republicanos en la primera votación importante de su mandato, ha sido elegido para este cargo hace menos de 3 semanas. 3 semanas de tumulto que han dejado a la Cámara, que dejaron a la Cámara sin un líder. Terminamos hablando de Alemania, con el Tribunal Constitucional, que acaba de dictar la inconstitucionalidad de la decisión del gobierno de coalición de reasignar 60.000 millones de euros en deuda no utilizada de la era de la pandemia a su Fondo Climático y de Transformación, diciendo que era inconstitucional. La maniobra presupuestaria acordada en diciembre de 2021 por los socialdemócratas de centro-izquierda, los verdes partidarios del gasto y los demócratas libres, fiscalmente cautelosos en su acuerdo de coalición, ha permitido a los partidos aprovechar al máximo una suspensión temporal relacionada con la pandemia de límites de endeudamiento de la Constitución. Hasta aquí ha llegado el repaso de las noticias más importantes de la mañana. Quédense porque enseguida seguimos con más entrevistas, más análisis, más información aquí en su casa, en Negocios Televisión.